Roberto Cravero, muy buenas tardes. Bueno, buenas, Eduardo, un gusto de saludarlo. Igualmente, le agradezco infinitamente su atención. Por favor. Estamos conversando con usted acerca del Día de la Tradición. Ujú. Tenemos mucho interés que su bagaje cultural, la herencia que usted ha recibido de su padre, para muchos desapercibidos, Roberto Chavero es hijo de Atahualpa Yupanqui, el prócer mayor de la tradición argentina, el hombre que ha forjado en primera instancia los parámetros fundamentales de la nacionalidad folclórica, del ser nacional argentino. Roberto, antes de entrar a conversar sobre este tema de la tradición, yo Sí. hace muchísimos años que tenía ganas de preguntarle a usted cómo ha llevado esto de ser hijo de Atahualpa. Bueno, a mí no, digamos, tomé una decisión en el año 94. Yo trabajaba en mi campito, en fin, tenía mis cosas y en algún momento de mi vida, después que fallecieron mis padres, tomé la decisión de trabajar la obra de los dos. Porque, bueno, la fundación había quedado medio en el aire, eh, recuperé la fundación, digamos, porque estaba por desaparecer, después, es decir, y obviamente empecé a trabajar en la difusión de su obra. Entonces, bueno, afortunadamente a mí no me complicó mucho, digamos, no me genera un peso, nunca me generó una complicación. Hacía bien su obra, apreciaba la obra de ambos, ¿no? La musical de mi madre y la obra completa de mi padre, o sea, su literatura, sus relatos, sus versos, su poesía. Yo en el año 89, con un grupo de cineastas de Córdoba, filmamos 20 horas de videos con su palabra. Entonces, ya había iniciado, digamos, un trabajo en ese sentido que después eh, a mí me complicó un poco la vida esos videos porque, bueno, tuve que vender mis vaquitas para pagar los costos de esa filmación. Y bueno, entonces, en un momento dado tenía que decidir qué hago. ¿Sigo avanzando con esto, que es nuevo para mí, o sigo con el campo? Bueno, me decidí por la obra del Tata, eh, porque me parecía que era más trascendente para todos que yo me dedicara al campo. Digamos, tomé la idea de que mi trabajo de campesino había sido una etapa de aprendizaje y de comprensión también de la obra de Tata. Es decir, tratar con mis vecinos, viajar a Santiago, a buscar postes, trabajar con los animales, trabajar con gente, con otros campesinos. eh, a mí me hizo comprender mucho mejor la obra de mi padre, la idiosincrasia de los personajes que relata, eh, la cultura de esa gente, que a lo mejor son analfabetos, pero esto no quiere decir que sean brutos o primarios, sino que es gente que reflexiona, porque la vida del campo es así, le da tiempo a uno para pensar sobre sí mismo, conocerse, en fin, muchas cosas que fueron jalonando mi vida en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que esa vida que hice me ayudó muchísimo a que esta otra vida posterior de contratos, de ediciones de libros, de elección de repertorios, de elección de hasta algunos certámenes, organizamos
digamos, de canciones, todo tuviera un hilo conductor que fue marcado por esa vida mía de 20 años trabajando el campo, y sobre todo, bueno, transportando mi conocimiento de la obra del Tata y mi mejor comprensión. Además, no es que es una cosa que es permanente, o sea, yo cada vez que me pongo a trabajar en un video, en un texto, en algo, voy descubriendo aristas que antes tal vez no las había descubierto. Claro, usted ha Por, dicho, Roberto, usted ha dicho una cosa que es absolutamente fundamental para comprender la obra de su padre: andar los caminos. Nadie puede entender a Atahualpa Yupanqui si no pasa por los mismos caminos, si no recorre los mismos cerros, si no va a la madre naturaleza profunda, y ahí descubre. Cuando se hace eso, la obra de Atahualpa aparece francamente a flor de piel y es mucho más comprensible. por supuesto, inclusive ni siquiera los mismos caminos, pero mirar el viaje, la importancia del viaje, digamos, que uno puede hacer, la importancia de los contactos, es decir, por ahí uno se para en un rancho, en un camino de tierra, a preguntar por una dirección, por un vecino, por ¿voy bien para tal lado? Y ese contacto, si uno está abierto, lo enriquece porque enseguida va a descubrir cosas en esos personajes, en esas personas que están ahí a la orilla del camino. Eh, ¿Qué sucede? No puede negar usted que es hijo de su padre. Esa es una definición de Atahualpa. Eso es una definición de Atahualpa. Yo me acuerdo que era bastante joven cuando, casi con esas mismas palabras, en un festival muy importante de Córdoba, que también incluye actividades campestres, se lo dijo al negro Miguel Ángel Gutiérrez. Sí, Que, bueno, ahí sí, es bueno. una de las claves que nota la herencia. Y lo que pasa es que, es decir, cuando uno comprende, bueno, ha tenido contacto y está abierto, además, hay que tener un espíritu abierto y sabe que la soledad del campesino es mucha, porque basta subirse a una ruta y ver esas lucecitas allá lejos de una casa, es decir, o en el atardecer, un ranchito metido allá, es decir, bueno, eso hay mucha soledad y mucho silencio, pero eso mismo permite que esa persona madure muchas cosas que a veces, y que generalmente en la ciudad, por la prisa, por el apelotonamiento que tenemos en las grandes ciudades, porque realmente estamos apelotonados, esto no hay tiempo, no hay forma de que las personas puedan madurar cosas, Pero esa pensamientos visión, profundos, ¿no? pero esa visión que usted nos da de la soledad de la gente de campo, de esa visión existencial profunda de la reflexión y demás, es, para enlazar ya con el tema de la tradición, la que en su momento vio José Hernández, que Por después supuesto. plasma en el Martín Fierro. Bueno, estamos hablando de una de las figuras fundamentales de nuestra cultura, no de nuestra cultura gaucha o tradicional solamente, sino de nuestra cultura. Este hombre no solamente escribió esa maravilla que es el Martín Fierro, sino que además tiene otros libros publicados muy interesantes y muy profundos acerca de nuestras cuestiones. Entonces, es decir, yo creo que, como le dije en nuestra charla previa, el Martín Fierro para mí es una odisea, es decir, es una odisea bellísima, cruda, relata cosas que si uno
se despoja de esta idea de que describe el mundo del 1800 y pico, hay cosas muy parecidas que suceden hoy, ¿no? Exactamente. O sea, eso le da una actualidad cuando uno lo sabe leer, digamos, porque además de la belleza de sus versos, y digamos, no es solo literatura gaucha, hay una semblanza social, hay una semblanza cultural, hay un análisis muy profundo que hizo este hombre de una sociedad y que lamentablemente muchas veces, a mí me maravilla, le digo Eduardo, yo he estado con un paisano acá en Camiñaga hace muchos años y él se lo sabía, un hombre del campo, se lo sabía de arriba a abajo, o sea, le recitaba todos los versos del Martín Fierro. Una Es maravilla. decir, y no era un hombre que desfilara de gaucho, no, tenía su campito, sus vaquitas, vivía de eso, le gustaba, por supuesto, los versos, la música, lo criollo. O sea, se reconocía a sí mismo en esa... Y eso es lo importante de la tradición, saber quién es uno. Es decir, porque me parece que es fundamental, no para cristalizarse, no para convertirse en una estatua de sal que después cualquier lluviecita que viene de afuera nos deshace. No, es para saber quién es uno y separarse bien y pararse bien en la vida. Entonces yo lo he visto a mi padre tratar con intelectuales, tratar con jerarquías religiosas, políticas, embajadores, y, y no cambiar su forma de ser, porque él era eso, era un criollo, pero él sabía quién era. Entonces no tenía que pedir prestado nada a nadie, ni hacerse el intelectual, digamos, porque no hacía falta, no hace falta, cuando uno sabe quién es, no necesitas disfrazarte de genio o de original o de progresista, no, uno es y tiene una visión que se lo que la ha mamado primero de la observación de la naturaleza. Entonces, hay algo que suelo decir que es cuando el hombre empieza a comprender la naturaleza que lo rodea, empieza a ver los procesos de cada elemento de la naturaleza, del yuyito, de la gramilla, de la verbena, del árbol, del arbusto, del pájaro, o sea, de todo lo que integra ese cuadro en el que él es también uno de los protagonistas. Cuando empieza a comprender la naturaleza, ahí se convierte en paisaje. ¿Por qué? Porque ese paisaje, uno empieza a tener un diálogo con ese paisaje. Ese paisaje le va aportando, así como es tan común decir, los viejos del campo miran el cielo y saben cuándo, si, de acuerdo al viento, al color de las nubes y esto, si va a llover, si no va a llover, si va a caer piedra, mirá cómo están trabajando las hormigas, hoy cambia el tiempo. Esas son las observaciones más comunes, obviamente, pero también hay otras más profundas, ¿no? Y que por ahí también muchas veces derivan en mitos, en los mitos de la gente del campo, pero que son expresiones de sabiduría, ¿no? No son macaneos de un vendedor de ambulante de la ciudad que le vende baratija para sacar unos manguitos, no. Entonces se lo ha llamado muchas veces supersticiones. Eduardo, yo he hecho curar algunas vacas mías de palabra y las han curado. Entonces, y hay gente que estudia seriamente eso, y hay otros, y muchos más, que dicen, esas son macanas, eso porque creen en las brujerías. No, el que ha vivido en el campo sabe bien cómo es la cosa. O un vecino que estaba lleno de testes. Y bueno, fue a la viejita y le dijo, mire cómo estoy, bueno, tráigame esto, aquello. A los 2 días ya no tenía más testes. O a mí me han curado el maíz de palabra, un vecino de acá. Un maicito chico, ojo, yo no sembraba 1000 hectáreas, yo tenía
40 hectáreas de maíz, y me las curó de palabra. Entonces, es decir, serán mitos, lo que quieran. Hay una cosa que yo suelo siempre referir, y es al doctor Escardó, Florencio Escardó, un gran médico, y también otra figura, diría yo, fundamental en el pensamiento, en este caso, desde la medicina. Florencio Escardó decía lo siguiente, Eduardo: medicina es la que cura. Entonces, es decir, y es tan simple y tan claro el concepto, que, digamos, no tiene mucho. ¿Qué nos vamos a poner a discernir? No, porque no, medicina es la que cura. Entonces, bueno, y uno lo ha visto también en el Martín Fierro, las heridas, las cosas que suceden, es decir, las referencias que hay a la vida en contacto pleno con ese paisaje que describe el Martín Fierro. Exactamente. Ahora, Roberto, una de las preocupaciones por las cuales nosotros estábamos muy interesados en conversar con usted es porque estamos viendo que no solamente esto que usted describe está desapareciendo, sino que estamos asistiendo al ninguneo absoluto de la música folclórica, por ejemplo. Nuestros niños no saben lo que es el folclore, nuestros jóvenes se han olvidado de quiénes son los grandes cantores populares. Sí, yo creo que es un proceso, digamos, que se ha dado en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero en nuestro país ha sido muy acentuado. Yo creo que creció en nosotros una especie de vergüenza de ser argentinos. O sea, como recién le decía de estos paisanos, que una viejita curaba esto, nos da vergüenza eso. Sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza de nuestro algarrobo, de nuestro espinillo. Qué más lindo que ver en agosto cómo el espinillo puebla de flores doradas el monte y el aroma que brinda. Yo el otro día, te cuento, acá en la puerta de mi casa hay un algarrobo y dejo el auto ahí abajo. Y se llenó un día de florcitas de algarrobo que habían caído sobre el auto. Las recogí en una bolsita y me estoy haciendo un té. Té con las florcitas de algarrobo, el sabor es muy parecido a la manzanilla. Y me hace sentir bien. No sé cuál serán los componentes, no me interesa. Pero digo, yo he sido consejero del INTA, de la agencia de Río Seco de Villa de María, unos años. Y claro, íbamos a visitar campos que empezaban a trabajarse, le hablo de los años 70, donde había una frase que era fatal para mí. Se veía un campo de monte y el lema era: ese es un campo improductivo. En realidad era un lema de enorme ignorancia, de enorme ignorancia. Imagínense si en Nueva Zelanda se llevaron nuestras semillas de ryegrass y de otros pastos riquísimos, los multiplicaron allá y después nos los vendían a nosotros las semillas para que los sembraran en nuestros campos. Bueno, esa es nuestra picardía y ese es nuestro castigo. Es decir, y esto no es que es un relato, no, esto se vivió. Esto se vivió, yo lo viví como consejero del INTA, llegar a un campo y la entrada del campo era, pero aplanaba, no quedaba un árbol. Y después plantaba
olmos o álamos o pinitos y cuidándolos para que las hormigas, o sea, cuidándolos cuando en realidad si hubieran dejado una franja de monte de ingreso al campo no tenían que gastar peso y podían cultivar esa franja, desbrozar el arbusto bajo, en fin, y darle una forma bella. ¿Qué es lo que hacen en Europa, lo que hacen en Asia con sus propios árboles? Entonces, yo creo que hay una vergüenza nuestra, o sea, nos avergüenza. Usted si lee las cartas a Nenet de mi padre, muchas veces, en varias cartas, él se sentía orgulloso de ser argentino. No es que andaba proclamándolo, pero él en sus cartas confesaba que cuando el público lo aplaudía y le pedía un bis, él sentía que en realidad estaban reconociendo la cultura argentina y eso lo llenaba de orgullo, que nuestra cultura tradicional de la samba, de la vidala, de la milonga, de la huella, del malambo, que nuestra cultura tradicional era reconocida como un arte, como una expresión auténtica, como algo que nos expresaba. Es decir, en ese momento, ese público extranjero, donde la mayoría no hablaba una palabra de castellano, empezaba a apreciar la cultura argentina a través de esas canciones. Entonces, cuando uno quiere adornar lo que son las expresiones, digamos, de la samba, la chacarera, y convertirlas en boleros, en canciones melosas, que nada tienen que ver con su origen paisano, estamos haciendo estatuitas de sal que viven permanentemente derritiéndose con la lluvia. Entonces, claro, en el festival siguiente tengo que armar otra estatuita de sal para subirla al escenario y que recoja todos los aplausos. La productora discográfica, por supuesto, contenta porque cosecha plata, pero nosotros... Y no solo pasa, Roberto, no solo pasa con la música, pasa eso con todas las otras expresiones de nuestro folclore: gastronomía, talabartería, mansedumbre de potros, con todo lo que es la expresión folclórica ha caído en esto que dice usted. Y sí, obviamente, pero obviamente, es decir, yo, digamos, gaucho no es el que se viste de gaucho, sino es el que lleva adentro un sentido de vida, un sentido, la palabra gauchada. Yo me acuerdo, mi padre tenía un amigo acá en Anfunes, ya fallecido, Faridi Cordi, ¿no? Y, y no sé qué problema tuvo en la ruta, y nos decía Faridi, le decía al Tata medio en broma, así como para pincharlo porque era muy amigo. Che, Ata, le decía, vos querrás mucho a los gauchos, pero el único que se paró a ayudarme fue un turco como yo. Decía, no. Decía, pero ¿qué quiere? ¿A dónde apunto? Esa hermosa palabra que es gauchada, esa hermosa palabra. ¿Por qué lo tenemos que ver? ¿Por qué la tenemos que pensar como algo que ¿no? Si justamente hay algo que tiene el paisano es dar una mano cuando puede y no te va a aceptar un peso, no te va a aceptar ni siquiera una devolución de ese gesto en el momento. Si vos con el tiempo podés devolverle el gesto, fenómeno, porque él puede andar necesitando algo. Pero Roberto, en definitiva, sí. No, eso era, digo, en esta perspectiva que usted hace desde su posición, sabiendo la herencia y la tradición cultural, y esta descripción de la negación de la argentinidad de alguna forma ahora, ¿qué perspectiva ve para nuestra cultura nacional y para nuestro ser nacional? ¿Qué futuro se nos avecina? Yo creo que tiene que haber
una tarea de muchas personas, de muchas personas. Y no por una cuestión de nacionalismo, sino por una cuestión de ser. Yo, por ejemplo, Eduardo, yo tengo, digamos, hasta donde sé, a través de mis padres, tengo sangre vasca, sangre tehuelche, sangre portuguesa, sangre irlandesa, sangre francesa, sangre sajona, es decir, sangre celta. Es decir, yo soy una mezcla enorme, pero amo mi paisaje. Amo todos los paisajes de la tierra, pero mi paisaje lo conozco bien la floración del monte, conozco bien. Es decir, y me parece que tenemos que empezar a conocernos, no a idolatrarnos, sino a conocernos. Es decir, y creo que esa es una tarea de todos, es decir, apoyar a los docentes que dicen, mire, quiero llevar los chicos a tal reserva, fenómeno. Bueno, y vamos a aprender el viaje de estudios, que se haga a lugares donde los niños puedan aprender o los jóvenes puedan aprender sin aburrirse. Ahora, ir a una disco en Bariloche, está bien, se van a enojar conmigo lo de Bariloche, pero o ir a una disco en Carlos Paz, no, al contrario, donde puedan refrendar mucho de lo que aprendieron en el aula. Entonces, es decir, impulsar que los niños y los jóvenes tengan pasión por reforestar, por decir, bueno, no por los incendios que hubo, lamentables, sino por una cuestión natural, decir, bueno, che, mirá, a mí me gustan estos árboles, qué sé yo, tenemos esa, esa esos bosques nativos que son maravillosos. Entonces, yo he visto garabatos de casi 1 metro de diámetro que vayas a ver 200, 300 años deben haber tenido. Entonces ya no era el arbusto molesto, chiquito, no, hay que saber trabajar porque el monte se cultiva, igual que se cultiva un huerto. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a plantar sus hortalizas, sus verduras, enseñarles a plantar sus árboles frutales, a cuidarlos. Es decir, nosotros tenemos que reaprender, pero es como partir casi diría de cero, de cero. O sea, es decir, y dejar sobre todo de lado, Eduardo, las idolatrías. Es decir, porque una cosa es la admiración. A mí me producen admiración artistas, intérpretes, paisanos. Yo veía paisanos que tiraban el lazo del revés. Era una maravilla. Y yo tiraba el lazo 10 veces y nada, bueno. Yo me acuerdo una vez estaba trabajando en mi campo, en el corral, y vino un vecino, paisano, el Toto Contreras, y yo estaba tratando de lazar unas vacas ahí, ¿sí? Y el Toto apoyado en los palos mirándome. Y en un momento dado se ve que le nació la compasión, porque me veía tan inútil. Entonces, y me dice, oiga, don Colla, ¿me permite ayudarlo? Mire con qué respeto. ¿Me permite ayudarlo? Terminó haciendo el trabajo él. Es decir, y esa es una gauchada. Exactamente. Esa es una gauchada. Él iba pasando para el pueblo a hacer alguna comprita, me ayudó y después siguió. Obviamente lo convidé con algo, con agua para tomar, qué sé yo. No recuerdo bien el momento, pero sí la acción de este hombre. Entonces, esa es una gauchada. Y así, y respetuosa, nada de. No le nació a él de déjame a mí que yo sé. No. Claro, claro, Don claro. Colla, ¿me permite ayudarlo? Esa era la esencia de la gauchada, es así, exactamente.
Roberto, con el tema este decía de la búsqueda de la identidad, del retorno al ser nacional, Sí. ¿qué me dice usted de la palabra patria? Patria, la tierra de los padres, ¿no? Eso suele querer Tan decir olvidada que país, está o ahora. país, país, ¿no? País de país, del padre. Es decir, de los antepasados. Primero debemos partir de una idea para mí fundamental, ¿no? Que nosotros somos todos hijos de la Tierra. Somos todos originarios de un planeta que le hemos dado en llamar Tierra. Entonces, y que, como, como dicen los taoístas, en distintas regiones se asentaron distintas personas, pero son todos originarios, o sea, y van y vienen y se han movilizado. Es decir, nuestra verdadera patria en realidad es el planeta. En lo que toca, en lo que respecta a nuestro territorio, porque como dice un poeta riograndense de Brasil, me dice, Coya, el gaucho no tiene patria, tiene territorio. Claro, porque el gaucho es consciente del territorio, sabe que está pisando un arenal, que se dirige a un río que hay que cruzarlo por tal lado porque observa el movimiento de las piedras y de esto. Es decir, esto es lo que tiene que ver. Usted en las canciones que escucha, ¿cuántos nombres de pastos, de yuyo, de árbol? ¿Cuántas actividades tradicionales se escucha mencionar en las canciones? A lo mejor en el sur, digamos lo que hablamos de la Pampa, de la zona de pampeana, a lo mejor ahí sí uno escucha mencionar con más frecuencia eh, circunstancias, hechos o costumbres. Pero acá en todo lo que refiere al norte, ¿cuántas vidalas escuchó últimamente compuestas por los compositores de hoy? Entonces, es decir, las danzas, ¿cómo se bailan hoy? ¿Hay comprensión real del sentido de la coreografía de nuestras danzas, que son maravillosas? ¿Y por qué son maravillosas? Primero porque son danzas de a dos. La mayoría son varón y mujer, ¿no? Así fueron planteadas en su inicio. Hoy es normal, digamos, es natural que por ahí en una peña, en una guitarreada, las chicas bailan juntas, los varones por ahí bailan o bailan solos, pero bueno. Pero el origen de esa danza, de esa coreografía, la mayoría son circulares. Entonces, claro, tenemos acá gente que dice, no, porque los budistas y el Tíbet, pero nosotros acá tenemos danzas circulares, ¿no? Y danzas de pareja. Entonces, ¿y por qué no las estudiamos con ese criterio? ¿No? Entonces, es bellísima la samba, el pañuelo, cómo vuela, es bellísima, pero Claro, primero en una época, si usted recuerda, todo eso se enseñaba en la escuela primaria y en la escuela secundaria, y eso se ha dejado de enseñar ahora. y las fiestas incluían siempre el gato, la chacarera, la samba, es decir, siempre los niños bailaban estas piezas. Pero el creer en el progreso, digamos, eso no es progreso. Eso es vuelo en el aire, porque para poder progresar hay que pisar una base sólida, y la base sólida la dan las tradiciones, Las la tradiciones. comprensión de lo que significa una danza, la comprensión de lo que significa una escala pentatónica porque la música es de la Puna o de Jujuy, la comprensión
de por qué la melodía de una samba tiene que ver con Tucumán y no con Salta, tiene que ver con Catamarca y no con Santiago del Estero. ¿Por qué? Primero, Zubin Mehta, el director, este director de música clásica, indio, él decía, la música popular tiene que ver con la forma de hablar de la gente. Entonces una samba tucumana no se puede parecer a la santiagueña, porque tiene que ver con el habla, con la tonada. Entonces, es decir, eh, todas estas cosas están dejadas de lado, porque además hay otra cosa. Ahora se habla de, digamos, lo que se menciona normalmente es el aporte al folclore que hace jóvenes generaciones. Está bien, que quieran aportar me parece magnífico. Ahora bien, yo le preguntaría a esas jóvenes generaciones si alguna vez se sentaron a escuchar y a estudiar, a ver, veamos cómo componía Sergio Villar, veamos cómo componía Polo Jiménez, veamos cómo componía, no sé, Sí, Jaime algún Mendoza, Dávalos. o antes, los anteriores, porque Jaime es más moderno, había gente antes que él. ¿Cómo componían ellos? ¿Entiende? Entonces, ahí sí, porque con esa formación que se pueden dar, ahí, recién ahí, es como querer escribir un libro y todavía no empecé. Mamá, sí, voy a escribir un libro, pero no voy a tener la menor idea de lo que estoy escribiendo, ni saber lo que estoy escribiendo. Yo recuerdo un chico joven que me dijo, yo escribo poesía. Ah, mira qué bien. Sí, ahora eso sí, nunca leo poesía. ¿Cómo? ¿Cómo vas a meter? O sea, es como el médico es como un médico. No, no, yo curo, opero, pero no, nunca estudié. Claro, ¿y cómo abrís una? O sea, ¿se entiende? Es decir, y no es lo Perfectamente. mismo que y no es lo mismo que la medicina tradicional, donde hay una tradición de cura, que este yuyo sirve para tal cosa, que este otro yuyo sirve para... que esto no así, esto no se debe usar así, pero eso viene de siglos. Claro, es ancestral, seguro, seguro. Pero esto Roberto, es inmediato, perdón Eduardo, esto sí, es sí, inmediatez y ver a ver cómo logro el aplauso. No, inclusive yo he posteado ahora, hace poco, un videíto de 4 minutos, Eduardo, donde un médico dice que nuestra sociedad confunde permanentemente placer con felicidad. Entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes, o no solamente los jóvenes, porque realmente no es para agarrarse con ellos, muchos suben a los escenarios para darse el placer de recibir un gran aplauso, una gran ovación. Pero se olvidan que ellos tienen una responsabilidad, que es generar un diálogo con el público que no tiene que ver con arrojar los corpiños, ni las bombachas, ni tiene que ver con eso, tiene que ver con algo muy profundo, porque es la oportunidad que tiene el artista de entregar a ese público un mensaje en donde van a poder dialogar secretamente, sin palabras, con el alma, con el espíritu. Entonces, para eso hay que subir a un escenario. Entonces, ahí es donde se produce un hecho de plena felicidad en la persona. Más ya de si erró una nota, no, porque esos son, a la hora de los bifes, simples detalles. Y esto se lo puedo decir por aquellos artistas con los que mis padres tuvieron contacto. Por ejemplo,
de Sviatoslav Richter, de Alexis Weissenberg, de Isaac Stern, músicos clásicos, ¿no? Sí, De Abel claro. Fleury. Abel Fleury, ¿quién va a negar que Abel Fleury fue un compositor, digamos, top para nuestra música? Y sin ¿Era embargo, hermano de Lázaro Fleury? ¿Era Abel hermano de Fleury. Lázaro Fleury? No sé, eso no sé. Abel Fleury, un gran guitarrista y un gran compositor de obras magníficas, sin embargo, tenía dificultades con el gato. Pero eso no desmerecía su condición de artista y de talentoso. Porque le decía a mi padre cuando se juntaban, che, Atahualpa, ¿cómo haces ese rasguido? ¿Cómo haces esta? A ver. Y claro, porque él estaba acostumbrado a otro tipo de música más pampeana, o sea, es decir, pero eso no lo desmerecía en lo más mínimo. Claro, claro. Entonces, es decir, porque esa es la condición del artista. No es la perfección. El artista es la profundidad en el mensaje, la profundidad en la obra, es la profundidad en la forma de tocar un instrumento. No el fueguito artificial, Claro, es el claro. fueguito que quema en un fogón donde los paisanos están mateando. Exactamente. Roberto, a mí me gustaría cerrar esta nota con una cosa que yo sé que usted hace muy bien y que la disfruta en el alma. Dígame 3 o 4 versitos del Martín Fierro. Ay, no. Mire, me agarra en un momento complicado. Si quiere, le puedo Un, decir un, otros versos. un Le puedo versito, decir, le bueno, puedo decir otros versos que tengo más en mi memoria porque los trabajo. Mire, acá tengo uno de mi padre, si quiere, porque bueno, lo dígame. estaba trabajando. Le voy a comentar algo del Martín Fierro antes de cerrar. Yo tengo mucha vinculación con la gente de Río Grande do Sul. Y me han dicho allá que Fierro existió y que cuando Hernández estuvo ahí en el límite entre Brasil y Uruguay, ese Fierro vivía en esa zona y fue ese personaje el que le dio nombre a todo lo que fue escribiendo José Hernández. Eso dicen ellos, obviamente, ¿no? Yo no lo Puede puedo ser, refrendar, pero es decir, tiene mucha lógica. y además ellos sostienen que nosotros somos un solo territorio, Río Grande do Sul, Uruguay y nosotros. Somos un solo territorio con paisanos y esos paisanos, las distintas regiones les van cambiando el habla, el modo de ensillar, el modo de vestir, el modo de preparar el mate, pero eso es lo superficial, eso es lo exterior, pero lo de adentro somos iguales, tenemos el Y, mismo mundo. y tiene no solamente lógica, sino mucha verdad. Por supuesto, le leo esto de mi padre porque tiene que Tucumán. Con su aradito de plata como en tiempo de sembrar, traza su melga en la noche, la zamba del Tucumán. Ya han de bajar los serranos al tiempo de cosechar y en los graneros del alma su cosecha guardarán. Ya vendrán los carnavales, las navidades vendrán para encender las fogatas del amor y la amistad. Dura vida de montaña, temas del cañaveral, coplas de la noche larga, cantos de andar y de andar. Esto es el Tata. Maravilloso, maravilloso, Ahora le, Roberto. ahora le voy a Eh, decir algo que suelo decir muchas veces en mis charlas, que tiene que ver en lo que a usted le inquietaba, que es el tema de los falsos mensajes que estamos recibiendo
de canciones que las quieren inscribir dentro del folclore y que nada tienen que ver con el espíritu de la tradición. ¿Por qué? Porque la canción que tiene que ver con el espíritu tradicional está enraizada en un paisaje, está enraizada en costumbres, está enraizada en el mate de la tarde o en el mate de la madrugada, antes de salir a trabajar. O sea, esas son las raíces. Está enraizada en la sombra de la sombra de los algarrobos, en las flores de los garabatos, de los espinillos, en la flor de los macachines, en la pampa. Y esa canción, justamente, la diferencia con la otra es lo que escribió un poeta español, José Bergamín, amigo de mi padre, y dice así: oigo una voz que ahora viene cantando por el camino. Es otra voz y otro canto de los que siempre he sentido. Otra la voz, otro el canto, también otro el camino, y hasta otro yo el que escucha, creyendo que soy el mismo. Ese es el poema de Bergamín, que para mí define la esencia del arte y sobre todo el arte del canto nativo. Roberto, hemos celebrado la tradición, hemos celebrado el Día de la Tradición a través suyo, con todos con este recitado, con sus conceptos, con su viaje hacia el interior profundo de la Argentina.